Por palabra y gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios, pero aún así seguimos siendo hombres y mujeres débiles, aún así seguimos siendo hombres y mujeres necesitados de Dios, y pues eso quiere decir que no estamos inmunes al pecado. Cosas pueden pasar en la vida de un hijo de Dios. El pecado nosotros lo manejamos por grados, sabemos que para Dios pecado es pecado y ya está. Pero es bien interesante, hermanos, cuando sabemos que estamos haciendo lo malo, cuando sabemos que estamos pecando, y cuando yo estoy hablando de esto, hermanos, cada uno de nosotros sabe mi vida y usted sabe la suya. Entonces, usted sabe y yo sé y el Espíritu, si mora en usted, usted sabrá de qué estoy hablando. Pero el punto, si alguien dice en la Escritura, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, nadie podrá decir es que no he pecado desde que yo entregué mi vida a Jesús. Pero el tema es qué tanto reviso esa parte de mi vida donde hay pecado, qué tanto la reviso para que pueda mantener una comunión con el Dios de los cielos en condición de hijo de Dios. Podemos llegar al punto de no sentir dolor por el pecado. Puede ser que un hijo de Dios cauteriza, no siente dolor por el pecado. Consciente que ha pecado, sí, claro, porque cada vez que pecamos nos damos cuenta, pero hermanos, el pecado en el Hijo de Dios puede llegar en un momento donde me duermo en el pecado y camino. Obviamente no va a haber el gozo, no va a haber la paz, no va a haber nada de los frutos del Espíritu, pero estamos ahí. Entonces, mis hermanos, pensando en eso, se hace necesario volver a empezar o tener un nuevo comienzo en nuestras vidas cristianas. Y hermanos, estuve pensando, el pecado puede ser, pero también puede ser la religiosidad y, hermanos, la rutina. La rutina, y usted dice, pero ¿por qué la rutina, hermano? Sí, claro, porque podemos estar pensando que con venir los domingos o con venir a las reuniones o con cargar la Biblia, yo estoy full con Dios, pero hermanos, eso está bueno, pero podemos ir más allá. Podemos ir más allá porque la rutina en la vida cristiana, podemos llegar a la rutina, a la religiosidad y entonces estar enfocados en cosas que yo sé que tengo que hacer, pero mi comunión con Dios posiblemente, hermanos, puede que no esté. Y podemos estar cuestionando la religión tradicional y otras personas y grupos, pero hermanos, recuerden que la vida en Cristo es mi vida con Él. Soy yo parado delante de Él. Dice ahí, hermanos, en Hebreos 12:1, muy conocido el texto, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces, ¿de qué está hablando, hermanos? Capítulo 12, verso 1. Está hablando de los hombres y mujeres del capítulo 11 en Hebreos, estos hombres de fe, estos hombres y mujeres de fe. Podríamos pensar por un momento en Moisés. Hermanos, ¿la vida de Moisés fue perfecta? No. Recuerden ustedes que Dios lo llevó 40 años al desierto y lo volvió y lo sacó para que pudiera sacar a su pueblo. Entonces, no es que en la vida del hombre es perfecta, son hombres que se han levantado y se han ido adelante, se han impulsado hacia adelante. Entonces, esta grande nube de testigos son estos hombres. Ahora dice a nosotros, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y estuve, hermanos, meditando en esta parte, y corramos. O sea, que la camisita nos haga bomba, ¿sí? Más o menos es eso.
que la camisita nos haga bomba. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, hermanos, hay unos testigos, pero detrás de esos testigos, ¿quién está? Hermanos, está Dios. ¿Estamos? Claro. Estos hombres fueron lo que fueron por causa de Él. Entonces, ellos están allí y nosotros, dice, corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted como hijo de Dios, usted sabe que Dios tiene un propósito con usted en su vida. ¿Usted cree que Dios le ha salvado a usted solamente para decir que es cristiano? Bueno, no es eso, de verdad que no. Dios nos ha salvado por su gracia, por su misericordia, pero Dios quiere que la obra de Él siga corriendo. Hermanos, si nosotros dijéramos no vamos a hacer nada, ¿la obra de Dios está en Cantulúa? Pregunto yo. Hermanos, no se va a estancar. No se va a estancar porque es la obra de Dios, pero el privilegio, ¿quién se lo pierde? Nosotros, ¿sí? Entonces, es un privilegio, es un gozo servir al Señor, pero necesitamos, hermanos, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la palabra de Dios constantemente nos manda a mantener vigilando nuestra vida, nuestra conducta. Pero muchas veces queremos mirar a otros y no a nosotros mismos. Entonces, yo estoy dando un pasito, 2 pasitos, y hay otro que está dando un paso nomás, y yo digo, mire, ese no está haciendo nada. O puede que otro está dando 5 pasos y yo llevo 2, y digo, no, lo que pasa es que ese lleva 5 pasos porque él está en la rosca, porque él no sé qué. Hermanos, no es eso, hermanos. Nosotros necesitamos meternos en el pueblo de Dios, con los que sirven, con los que trabajan. Necesitamos crecer, hermanos, porque hay mucho para hacer, no solamente en la congregación, en nuestras familias. ¿Tenemos familia que no conoció a Cristo? Hermanos, sí. Y podemos estar, hermanos, un poco ahí medio quietos, por no decir medio dormidos, pero, hermanos, necesitamos, hermanos, avanzar. Dice en Lucas 6:42, dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, ¿no viendo la viga que está en el ojo tuyo? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, mis hermanos, es usted con el Señor, soy yo con el Señor. Crezcamos, revisemos qué cosas necesitamos nosotros, hermanos. Y usted me puede decir, hermano, este mensaje no es para mí, porque es que, hermano, yo no he cometido adulterio, yo no he cometido robo, hermano, es que no estamos hablando de eso en esta mañana. Estamos hablando, hermanos, de cosas pequeñas en nuestras vidas que comienzan a crecer y pueden llevarnos, hermanos, al estancamiento, pueden llevarnos a la pasividad. Y, hermanos, son cosas pequeñas que comienzan a hacer el daño, ¿no? En un tanque donde se deposita agua, constantemente entra agua, pero en un día vemos el agua clarita, transparente, pero usted va después de un mes seguramente y encuentra partículas en el tanque, y después de encontrar partículas encontramos una cosa verde, y poco a poco va haciendo. No es en un día, no es en 2 días. Por eso, mis hermanos, necesitamos ser vigilantes. Podemos estar perdiendo el norte y podemos estar perdiendo el norte y ni cuenta nos podemos estar dando. Entonces, hermanos, utilizamos palabras como perdí mi primer amor. ¿Hemos escuchado eso? ¿Sí o no? Perdí mi primer amor. Entonces, si estamos hablando de mi relación con Cristo, ¿cómo estaría mi vida entonces? O sea, si yo digo que yo perdí mi primer amor, entonces mi relación con Jesús, ¿cómo está? Nunca encontramos en la Escritura que perdí mi primer amor. Lo que encontramos es que el hombre puede llegar a caer, pero el hombre creyente cae, ¿y qué pasa con ese hombre? Hermanos, se para, se levanta. Entonces, ¿qué perdí? Entonces, la Biblia nos habla de varios hombres que tuvieron que empezar de nuevo.
Y hermanos, mire, la Escritura, cuando usted mira los hombres de la Biblia, no habla de hombres perfectos. Habla de hombres como usted y como yo. Pero a mí me llama la atención que en gran parte de la Escritura nos habla de estos hombres que se pararon, que se levantaron, que no se dejaron ganar del pasado. Hermanos, si nosotros aquí fuéramos a vivir por la vida de atrás, tendríamos que estar llorando todos aquí de tristeza, porque realmente lo único que hemos hecho es pecar. De verdad que sí, hemos pecado. Pero mis hermanos, el tema no es que vamos a pecar, como dice la Escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? En ninguna manera. Entonces, no es que vamos a pecar porque Dios me levanta. No. El tema, hermanos, es que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, los que quieren abrir su Biblia, pueden abrirla en Jonás. Vamos a mirar. Entonces, dice Jonás capítulo 1, versículo 1, y vamos a empezar a pensar un poco en Jonás. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Entonces, Dios le habla a Jonás y le dice, verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hermanos, esta ciudad de Nínive dice que ha subido su maldad delante de mí. ¿Solamente pasó en Nínive o pasa en nuestros tiempos? ¿Hay maldad en nuestros tiempos? Hermanos, no ha cambiado nada. Delante de mí, pero la maldad era delante de quién? Ayúdenme. La maldad era delante de Dios. ¿Qué dijo David? Contra ti solo he pecado. Significa que cuando nosotros hacemos lo que es pecado, principalmente va contra Dios. Pero miren lo que pasó en el versículo 3. Y Jonás se levantó. Si Jonás se levantó, significa que Jonás, ¿qué? Escuchó. ¿Sí? Jonás escuchó. Pero no dice que escuchó. Jonás se levantó. ¿Para qué, hermanos? Para huir de la presencia de Jehová. Pregunta, hermanitos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos levantado para huir de la presencia de Dios? Hermanos, yo estuve pensando en eso y personalmente sentí bastante tristeza. Sentí como tanto dolor, porque hermanos, de verdad, muchas veces Dios ha dicho, Olmei, tienes que hacer esto, y seguramente he querido correr para hacer lo contrario. Pero Jonás dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, donde no había enviado, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y mire lo que dice, hermanos, y pagando su pasaje. El hombre tenía dinero en el bolsillo, pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? Dios le da una orden, Jonás dice no, pero la situación es que Dios le especifica bien cuál es la razón por la cual debe de ir a Nínive. Era la causa de Dios, no era de su papá, de su primo, de su tío. Y Jonás sacó de su bolsillo, compró el billete y se fue a otro lugar diferente. Se fue a Tarsis. Ahora, directamente Dios le da la orden a Jonás de ir a predicar a Nínive. Para ir a Nínive no tenía que pagar nada, ¿cierto? No. Para ir a Tarsis pagó su pasaje. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros en desobediencia a Dios pagamos tantas cosas? ¿Qué cosas nos cuestan a nosotros
para agradar a Dios, o sea, que usted tenga que meter la mano al bolsillo, que usted, hermano, realmente no. Realmente para agradar a Dios, principalmente lo que necesitamos tener es corazones arrepentidos, vidas que quieren agradar a Dios. Ya en el caminar, Dios pondrá en nuestros corazones comprar un pasaje para ir a una ciudad a predicar, etcétera. Pero hermanos, el propósito no es que Dios necesita nada de usted ni de mí, porque hermano, todo es de Él. No sé si a usted le ha pasado que alguna vez usted ha querido hacer algo para Dios, usted no tiene el dinero y Dios le provee de cualquier lado y usted puede hacer lo que quiere hacer, lo que Dios le ha puesto a hacer. ¿Le ha pasado? Hermanos, a mí me ha pasado. Pero en el caso de Jonás, Jonás quiso huir a Tarsis de la presencia de nuestro Dios. Ahora, miren lo que dice en el capítulo 2, resumiendo un poco la historia. Entonces, ¿qué pasó después? En el capítulo 1, Jonás se monta en el barco que iban, hubo un huracán, turbulencia, luego hicieron un montón de cosas los del barco, por fin tiraron a Jonás al mar porque tenían que hacerlo, la nave recuperó su tranquilidad y llegó el pez y cogió a Jonás. Pregunto yo, ¿eso fue un chiripazo como me dijo un día un médico a mí? ¿O fue la voluntad de Dios que estuviera el pez allí? Hermanos, la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces pensamos nosotros que son casualidades? Hermano, no, esto fue un propósito. Pero entonces ahora Jonás está dentro del vientre del pez y no está allá en lo profundo del mar. Y vea lo que dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Mis hermanos, ¿qué hubiera sido mejor para Jonás? Cuando Dios le da la orden, obedecerle cuando le da la orden, o tener que haber llegado al vientre del pez, allá en el mar, y tener que clamar al Dios del cielo. ¿Qué hubiera sido lo mejor? Ayúdenme. Hermanos, sencillo, claro. Señor, aquí estoy. Un hombre débil, Señor, aquí estoy para servirte. Quiero obedecerte, Señor. Pero tuvo que estar en el pez y dice, entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Hermano, piense en un momento, en este momento en su vida. Haga un inventario. Piense un poco cómo está usted, su vida ahora. Note, dice la Biblia que Jonás adulteró. Dice la Biblia que robó. Dice la Biblia... Hermano, dice solamente que ¿qué? Desobedeció. ¿Fue eso nomás? Claro, no dice más. Pero mire dónde tuvo que ir. Entonces, no piense, hermanos. Por eso la Escritura dice que el que piense estar, mire que no caiga. Y este es el punto, hermano, donde yo estaba pensando. Que muchas veces nosotros pensamos que yo estoy full con Dios, porque es que, hermano, porque es que yo no soy como el de allá que hizo. Hermano, Jonás solamente desobedeció. Entonces, hermanos, yo pregunto, ¿qué es mejor? ¿Que Dios me lleve a lo más bajo para levantar mi cabeza estando allá y decir, Señor, aquí estoy? ¿O reaccionar a tiempo, mirar, revisar mi vida y decirle, Señor, de verdad, te necesito, Señor, perdóname, Señor, quiero ser ese hombre, quiero ser esa mujer que te quiere agradar a ti, Señor? Hermanos, mire, que usted se choque con una pared, con una mula, que se choque con lo que sea, hermanos, pero chocarnos con Dios, hermanos, sí. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mis hermanos, quienes somos llamados a vivir en santidad para agradar a Dios es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia fue la que Cristo pagó con su propia sangre derramándola en la cruz del Calvario. Si usted no ha creído en Cristo Jesús hoy como Señor y Salvador, usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita igual porque
es bien complicado cuando tenemos que bajar hasta lo más bajo para decir, Señor, aquí estoy para que me venga a salvar. Pero también puede ser entonces en el caso de Jonás. Y mira lo que dice en el 2. Y dijo, invoqué en mi angustia. ¿Cómo, hermanos? Hermano, Jonás dice, invoqué en mi angustia. Él no dijo en la angustia de nadie más, era la angustia de él. ¿Por qué había angustia en Jonás? Hermanos, porque Jonás había desobedecido a Dios, porque Dios le había llevado donde Dios sabía que tenía que llevarlo. Invoqué en mi angustia a Jehová, ¿y qué, hermanos? Hermanos, Él me oyó. No hay excusa en esta mañana para que nadie pueda decir que salgo de este lugar como entré, porque es que no sé a quién hablarle. Es con Dios que tienes que hablar. Y Él siempre escucha. Él siempre está presto, mis hermanos. Si usted y yo vivimos unas vidas frívolas, tibias, hermanos, es porque queremos. Porque el propósito de Dios no es ese. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Entonces Jonás baja donde tiene que bajar. Ahora, miren lo que dice en el 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Y dice en el 10, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Yo no sé cómo habrá sido eso. Yo no sé el pobre Jonás cómo habrá salido de allí. Pero dice la Escritura que el pez allá lo tiró. Hermanos, esto es una situación, ¿no? Pero noten lo siguiente, hermanos. En el vientre del pez, Jonás clama, sabe que Dios escucha la oración, pero sin embargo, mire lo que dice, el pez le tiró y lo vomitó. Ahora miremos lo que dice el capítulo 3, verso 1. Dio la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive. Entonces ya Jonás estaba, me imagino que bañadito, o por lo menos limpiadito, ¿no? Por lo menos bien limpiadito debe estar. Entonces levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vuelve y habla Jehová. Y dice en el 3:3, y se levantó Jonás. Decíamos ahora en el 1:1, y se levantó Jonás, ¿para qué? Ayúdenme. Para huir de la presencia de Jehová. En el 1:1, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. En el 3:3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Quién le había dicho eso? Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mira, hermanos, los hombres de Nínive, ¿qué? Podemos decir, los hombres de Tuluá, ¿podemos decir? Hermanos, podemos decir, los hombres de Tuluá creyeron en Dios. Un hombre arrepentido, hermanos, un hombre arrepentido. Y la ciudad de Nínive, los hombres creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice en el 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Note eso, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepienta Dios? Y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Hermanos, verso 10.
y vio Dios. Note eso, y vio Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Todo por qué? Por un hombre arrepentido. Todo por un hombre que se bajó y se levantó y dijo, Señor, aquí estoy. Quiero hacer su voluntad. Hermano, no pensemos que cuando estamos caídos, el propósito de Dios es dejarnos en el piso. El propósito de Dios es levantarnos, pero únicamente se levantan los hombres y mujeres que quieren ser levantados. Ningún hombre será salvo en cuanto a la salvación si no quiere ser salvo. Ahí se queda y su fin es el mismo infierno. Pero ningún hombre se levantará en condición de hijo de Dios, ningún hombre se levantará si no es decisión de esa persona. Ese hombre, Jonás, escuchó la voz de Dios y tuvo que estar en el vientre del pez. La pregunta es, hermano, en esta mañana, ¿usted quiere bajar más abajo? Y yo no sé nada, pero le quiero decir, es necesario, hermano, revisar minuciosamente. Si sus lentes, como los que tengo yo, no le alcanzan, cómprese una lupa, y no son ni costosas. Cómprese una lupa, hermano, y revise bien, porque, hermanos, pueden haber cosas en su vida y en mi vida que pueden estar estorbando grandemente. Entonces, milagrosamente Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, le devolvió la vida y permitió que la gente de esta ciudad, incluyendo al rey, se arrepintieran. Usted y yo aún no hemos estado en el vientre de un pez. La oportunidad de Jonás empezó con su arrepentimiento. Entonces, ¿cree usted que debe estar en el vientre de un pez y mirar al Señor? Hermanos, la decisión es mirar a Jesús ahora, en este momento. Dice, entonces, lo leímos, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, y mi voz, y él escuchó la voz. Ahora, hermanos, yo quiero que miremos en Lucas, aprovechar el tiempo que tengo ahí. Vamos a mirar en Lucas capítulo 15. Hay tantas historias para mirar, pero vamos a mirar brevemente una más. Lucas 15:11, los que no tengan la Biblia en Lucas, pues miran aquí conmigo. Dice la Escritura, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el mayor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenarse el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? ¿Tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿De quién está hablando? ¿Qué historia es? El hijo pródigo. Dice el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué todo esto? Porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado,
y comenzaron a regocijarse. Hermano, qué historia tan preciosa. Entonces, el hijo pródigo no estuvo en el vientre del pez, pero igual descendió lo mismo abajo. ¿Sí? El hijo pródigo no estuvo en el vientre del pez, pero noten algo, hermanos, igual descendió. Y quiero que miramos, dice entonces en el versículo 12, vamos a ir, yo tengo aquí parte de las citas, pero vamos a ir mirando ahí con las Biblias, ¿no? Entonces, el versículo 12 empieza diciendo, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Entonces, empezamos, hermanos, ¿a qué? A descender. El hijo dice, dame la parte de mis bienes. Cuando el hijo pide su herencia, en pocas palabras está diciendo, papá, deme lo mío, que yo me doy. ¿Su hijo estaba bien al lado de su padre o estaría mejor lejos de su padre? Hermanos, él estaría mucho mejor con su papá. Nosotros, Dios nos ha regalado un padre terrenal. Pero hermanos, ese padre terrenal no es para siempre. En mi caso solamente tengo los buenos recuerdos de mi papá. Muchos lo tienen ahora, pero luego no lo tendrán. Pero tenemos un Padre Celestial que Él estará con nosotros, aún dice la Escritura, que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Significa que nuestro Padre Celestial estará siempre con nosotros, mis hermanos. Si nosotros veneramos, si nosotros queremos obedecer a nuestros padres terrenales, que son y fueron imperfectos, ¿cuánto mayor, hermano, será lo que dice la Escritura, que tenemos que venerar al Padre de los cielos? Aquí este joven comenzó a descender también, hermanos. Dame los bienes. Pero dice en el versículo 13, dice, no muchos días después, noten esa palabra, hermanos, no muchos días después. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuánto tiempo se demoró para llevar una vida perdida? No muchos días después. ¿Qué significa eso? Significa, mis hermanos, que hoy podemos estar al 100% espiritualmente, pero mañana podemos estar, ¿sí? Claro. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, juntándolo todo el hijo, se fue. ¿El resultado cuál fue? Vivir perdidamente. Ahora, versículo 14, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Toda la herencia la gastó él solo? Yo no creo, hermanos. Mire, los bienes, cuando usted tiene plata en el bolsillo, ¿no? Entonces usted se va a la calle y usted encuentra amigos bastantes. Sí, claro. Pero cuando el bolsillo ya no tiene nada, en este caso, los amigos no están por ningún lado. Aún, hermanos, podemos tener el dinero que tengamos y aún ni siquiera podemos permitir que el dinero sea mi mejor amigo, porque incluso el dinero se acaba. Y digamos que no se acabara, cuando nosotros pasemos de este mundo a la eternidad, lo que construimos aquí se quedará. Pero hermanos, lo que permanece es lo eterno, y allá es donde nosotros necesitamos apuntar. Y dice en el 14 entonces, y cuando todo lo hubo malgastado. Noten cómo comenzó a descender este hombre también. Dice entonces en el 16, él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, deseaba llenar su vientre de las algarrobas, pero él podía comer de las algarrobas de los cerdos. ¿Qué dice? No podía.
Ni siquiera podía comer del alimento de los cerdos porque no había para él. Para que él llegara aquí al fondo, como estamos mirando, la decisión fue ¿de quién? Fue de él, hermanos. Él voluntariamente decidió. Ahora, vamos a mirar, hermanos. Dice en el versículo 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hermanos, vemos un hombre que comenzó a reaccionar. Vemos un hombre que empezó a darse cuenta que la situación en la cual estaba no era buena, que había desobedecido, que había pedido su herencia, la había malgastado, pero reaccionó. Hermanos, y este versículo 17 seguramente es el que usted y yo necesitamos reaccionar. Necesitamos, hermanos, meditar, necesitamos pensar de verdad cómo está su y mi vida. Dice el 18, me levantaré. Yo pregunto, hermanos, la decisión de levantarse, ¿por qué fue? Ayúdenme. Según el versículo 17, hermanos. ¿Por qué él dice, me levantaré, iré a mi padre? Note lo que dice el 17, volviendo en sí. Él recapacitó, él meditó y se dio cuenta que había perdido. Se dio cuenta que había una necesidad grande y dijo, me levantaré, iré a mi padre. Hermanos, qué interesante que cuando nosotros pecamos podemos ir a nuestro Padre también. Podemos clamar a Él. No piense que cuando usted baja se tiene que quedar allí, hermano. Usted puede levantarse si quiere. Y dice entonces, hermanos, el 21, dice el verso 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Es la actitud, mis queridos hermanos. Y dice entonces el 22, dice, pero el Padre dijo a sus siervos. Esa palabra, hermanos, pero el Padre, pero el Padre. Y me llama la atención porque es que lo que viene narrando la historia es una historia un poco negativa. El joven, el hijo, se ha gastado. El hijo no tenía derecho a nada, porque su herencia la había gastado. No tenía, incluso su hermano dice a su padre, ¿pero por qué? ¿Por qué usted le está dando estos privilegios a mi hermano? Pero noten esto, hermanos, al padre no le importó ni que sus siervos pensaran negativamente, ni que su hijo. No, hermanos, pero el Padre. Muchos, usted puede caer, hermano. Si en este momento su situación no sé cómo sea, pero el Hijo de Dios, si llega a caer, puede que otros nos cuestionen, pueden que otros nos digan lo que nos digan, pueden que otros no estén de acuerdo, pero Dios abre la ventana del cielo y dice, yo te perdono. Eso es el Dios. Y dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad, noten esto, el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hermano, yo creo que el pobre llegó en mera pantalonetica allá. Yo creo que el hombre no llegó con mucha cosa. Yo creo que ni con chanclas. ¿Sí? Hermano, el pobre llegó mal. Pero mire la misericordia, hermanos. Mire la misericordia del Padre, hermanos. Cómo lo levanta, cómo lo lleva. Y quiero, mis hermanos, que terminemos meditando en algo. Somos libres, esto es un pensamiento que escuché de una hermana hace un poco de años. Somos libres de tomar nuestras propias decisiones, pero no somos libres de escoger las consecuencias de nuestras propias decisiones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Decidimos lo que queramos. Hermanos, las consecuencias no siempre son iguales. Dice ahí en 1 de Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, miren lo que dice, hermanos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel
que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Note eso que dice, hermanos, conducíos en temor. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, eso lo sabemos, que fuisteis rescatados. Esa palabra rescatados. Hermano, nosotros no estábamos en la sala de espera de la mejor oficina. Nosotros estamos, hermanos, en la sala de espera del mismo infierno. Fuimos rescatados, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mis hermanos, los días sobre esta tierra no son muchos. ¿De verdad, hermanos? ¿Hacemos planes? Sí. Y hermanos, Dios nos guarde y nos ayude y nos dé largos días. Pero mis hermanos, qué bueno que los pocos o los muchos los podamos vivir para Él. Pero mis hermanos, no confiemos en que yo no he pecado como Pepito o Pepita o no sé quién. Hermanos, un solo sencillo pecado podríamos llamar nosotros. Jonás desobedeció. Y en el caso del hijo pródigo, hermano, él quiso apartarse de su papá. Hermano, es que él no se iba a ir con las manos vacías, ¿o sí? Hermano, él se iba a ir con una fortuna. Él se fue con una fortuna. Él pensó que con la fortuna todo lo tenía. Y nosotros pensamos que con mi conocimiento, que con todas las cosas que a veces pensamos que tenemos, que nosotros vamos a estar firmes. Muchas veces pensamos y decimos, hermano, es que yo sé hasta dónde voy, es que yo sé lo que hago, es que yo, hermano, no confíe en nada, no confíe en usted, no puedo confiar en mí. Hermanos, dependamos del Dios de los cielos. Hermanos, Juan 15:5. ¿Cómo es que dice? Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿No sabemos el último pedacito? Pues vamos a decirlo todo. Los pillé. El último pedacito sí se lo saben bien. Bueno, entonces, Juan 15:5. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, hermano, nada. Cuando yo peco poquito, ¿me estoy separando de Dios o no? ¿Y cuando peco mucho? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hermanos, ¿sí? Claro. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, gracias porque necesitamos cada día de su ayuda. Gracias porque nos has salvado, Dios, nos has dado la libertad en Cristo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, nuestro Dios, porque ahora podemos vivir, Dios, en esa libertad por el Espíritu que mora en nosotros. Gracias por su palabra, que es la que nos guía cada día. Gracias, Dios, por la iglesia. Gracias por los hermanos, porque los has puesto a nuestro alrededor, porque son bendición para nuestras vidas. Gracias por el calor que podemos tener de iglesia. Gracias, Dios, porque nos has dejado equipados de tal manera que vivamos como dices, Dios, en tu palabra. Y Dios, oramos en esta tarde para que podamos ser hombres, mujeres, sabios, Dios, en vivir nuestras vidas, no vivir con amenazas, no vivir con miedos, vivir, Dios, en el gozo, en la paz, en el amor, en la tranquilidad que tú nos mandas en tu palabra, que nos das como privilegio. Pero nuestro Dios, también somos conscientes que el gozo, Dios, de la salvación, vienen también, Dios, por los frutos que hayan del Espíritu en nosotros. Y Dios, necesitamos, Dios,
de su ayuda cada día y que cada uno de nosotros nos podamos disponer a vivir, Dios, conforme a sus preceptos. Quiero orar, Dios, por nuestros hermanos aquí presentes y los que no están también, para que Dios, el Espíritu Santo, sea hablándonos, ayudándonos a corregir, a mirar, Dios, las cosas que necesitamos revisar para que nuestra vida, Dios, aquí en esta tierra, mientras nos tengas, podamos vivirla, Dios, en el gozo, Dios, en la esperanza de la vida eterna. Te queremos alabar, Dios, te queremos bendecir y ponemos, Padre, esta tarde que sigue en tus manos, orando por la reunión de la tarde, la predicación del Evangelio y los bautizos que vamos a tener en su voluntad. Te alabamos y damos gracias, Dios. Oramos dando las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos.